busca estos hombres malos, estos hombres de los postreros tiempos, del último tiempo. Y fíjese, mi hermano, fíjese qué interesante, porque muchas personas, yo he tenido algunas controversias con personas que me han dicho que los tiempos antiguos, donde en los tiempos de Jesús, pues son mucho peores que lo que estamos viviendo hoy en día. Pero la Biblia, el Señor mismo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de los muchos se enfriará. O sea que la maldad viene en aumento, no en decencia, no en decadencia. La maldad siempre viene en aumento. Ahora, lo que sí sabemos es que estamos en los postreros tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Son tiempos peligrosos, dice la Biblia. ¿Y por qué peligrosos? Hay un peligro inminente en todo lugar. El Señor mismo dijo, vamos a Mateo capítulo 24, para ver a qué se refiere el Señor. Estamos en nuestra lección de varones, hablando casualmente de este tema, pero vamos a abrir nuestras Biblias y hablar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque, hermano, es cierto, la misma escritura nos habla de que habrán falsas enseñanzas, falsos maestros, pero no solamente maestros, sino profetas, falsas personas, falsos hombres que dicen que va a pasar algo y no ocurre. Pero la Biblia es clara. Y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro Señor acerca de los últimos tiempos. Voy a leer desde el versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Refiriéndose al templo. Usted se imagina el templo precioso de Salomón, las puertas de oro, esas cortinas bellísimas. Hay lugares donde usted no podía entrar, estaba todo lleno de esplendor, porque era todo casi lleno de oro, hecho de oro. Por ejemplo, el lugar donde iban los sacerdotes, que estaba la mesa de proposición, estaba el candelabro de oro, estaba el arca del pacto, todo hecho de oro, hermano. Una cosa hermosísima. Dice Jesús, mire, y esto pasó, acuérdense que hay algo que nosotros, cuando yo tenía la edad de nuestro hermano Alexander, yo tenía un problema. A mí no me gustaba la historia. Toda historia. Hasta que me arrancara la cabeza y no podíamos dormirnos en nuestras clases, pero la persona lo que le interesaba en ese momento es que nosotros nos aprendiéramos la fecha exactamente, cuándo ocurrió tal cosa. Y eso a nosotros realmente era tedioso. Pero hermano, es importante conocer el concepto y el tener el entorno y el contexto histórico de las cosas, porque son las cosas para que nosotros podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros si amamos a Dios, hermano, porque es una realidad. Si usted ama a Dios y su palabra, usted debe conocer su palabra. Si usted realmente, ¿cómo nosotros podemos manifestar que amamos a Dios? Y la misma escritura dice la respuesta: si guardamos su palabra. Ahora, también hay un tema que porque hay personas que me han dicho, y que bueno, pero es que hermano, es que lo que pasa es que yo no tengo esa retentiva para conocer toda la Biblia y todas esas cosas. Mire, yo creo que sí la tiene. Cuando a usted le gusta, por ejemplo, una serie de esas de Netflix, o alguna, por ejemplo, una novela, así como por ejemplo no quiero dar propaganda, pero a mí me gustaba mucho esa de Betty la Fea. Esa novela usted se la sabía hasta con la propaganda incluida. Entonces, ¿cómo si usted se puede conocer las cosas esas, usted no puede entender lo que el Señor, o lo que usted no le presta interés a lo que dice la palabra de Dios? Si realmente lo ama y quiere darle gloria a Dios. Entonces, para conocer el contexto histórico, debemos entender esto. Jesús está en el templo, está viendo, y sus discípulos casualmente le dicen, se acercaron a los discípulos para mostrarle los edificios.
la magnificencia del templo. Entonces Jesús le dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Hermano, eso es terrible, eso es terrible, eso es fuerte. Si usted se pone a analizar las palabras que Jesús dio, es que iba a ocurrir otra vez la misma situación terrible que ocurrió en los tiempos de la deportación de Babilonia. ¿Qué ocurrió en la deportación de Babilonia, hermano? Destruyeron el templo de Salomón. El primer templo quedó todo destruido, asediado por los babilonios. Y toda Jerusalén fue sitiada y destruida. Jesús profetiza lo mismo. Ahora, lo interesante es lo que viene más adelante, porque claro, eso, hermano, si usted le dice, estos son señales del fin, esto sí debe interesarle, a cualquiera nos debe interesar. Entonces los discípulos y todos le preguntan a Jesús, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dos cosas. Mire, el final, la señal de tu venida, que habrá de tu venida, y el fin del siglo. Mire que ellos conocían eso, pero no creyeron en la resurrección. Mire qué interesante. Jesús, estando entre ellos, le dice, porque obviamente el Señor, a ellos le era concedido y hablaban ciertamente con el Mesías siempre. Y ellos tenían claro que había un tiempo donde vendría Él de nuevo. Y segundo, el fin del siglo. Entonces Jesús le dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Hay muchos hombres hoy en día que se han denominado Mesías. Hay muchos que dicen, muchos gobernantes que consideran este es el Mesías. Y muchos de nosotros hasta quisiéramos que hubiera una persona que pueda sanarnos de los problemas que tenemos sociales. Queremos un Cristo, un Mesías que nos solucione nuestros problemas, que gobierne en nuestra región. Así que vendrán muchos, dijo el Señor, vendrán diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que mire, no solamente vendrán, sino que van a engañar a muchos. Dice también, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y también a esos engañarán, a muchos. Ahí también nos incluye a nosotros. Por eso es que dice, si aún una persona que viene en el nombre de Jesús diciendo yo soy el Cristo, no le creas. Lo está diciendo claramente. Pero a muchos lo van a engañar. Eso sí. Otro punto. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ciertamente esa es la razón por la que consideramos que los tiempos de hoy son peligrosos. Hay muchos peligros. Peligros porque las personas están compensando continuamente a hacer mal. Y eso me recuerda también los tiempos de Noé. ¿Se acuerda por qué Dios tuvo que destruir esa generación completa? Solamente 8 sobrevivieron. De miles de cientos de millones de personas. Usted se imagina, porque acuérdense que ellos vivían miles de años. Eso no es como nuestros tiempos, que ahora las personas viven 100 años. No, en estos tiempos llegaban a 900. Matusalén tuvo 900 y tanto, casi 1000 años. Pero imagínense, viviendo más de 500 años y engendrando en ese tiempo cantidad de hijos e hijas. Usted se imagina la sobrepoblación que había. ¿Y cuántos sobrevivieron, hermano, al diluvio? 8 personas. Y dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, entonces el Señor dice, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra. Ahora el mismo Señor acá también más adelante dice que estamos como en los días de Noé.
Y hemos hablado del peligro y la situación que tenemos hoy en día. Hay guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes ciudades. Oye, eso no está pasando hoy en día, hermano. Todo eso está ocurriendo. Peste, no salimos de una peste y todavía dice que vienen otras más. Nos están avisando que vienen otras más, porque hay algunas que hasta son como de alguna manera muchas personas consideran que esas pestes son hasta creadas, los mismos hombres. Ahora, lo importante, hermano, es que aún no ha llegado el fin. Y la Escritura dice, el mismo Señor dice, y todo esto será principio de dolores. Y habla también más adelante, estos os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, fíjense, el amor de los muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y voy a hablar de este tema muy rápidamente acerca de la perseverancia y de lo que nos dice el siguiente versículo. Miren, tiene algo clave. El Señor nos está dando mensajes claros acerca de cómo nosotros debemos reaccionar en estos tiempos difíciles. Perseverar. Perseveremos en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Persevera. Va a haber guerra, va a haber tribulación, va a haber situaciones difíciles, va a haber peligros, pero confía, persevera. Y la perseverancia, hermano, está enfocado en el amor de Dios. Vamos a ir a nuestro pasaje guía para ver estos hombres, cuáles las características de estos hombres. Según el Timoteo capítulo 3, ahora vamos al versículo 2. Miren. Fíjense lo que dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mire, el hombre, este es el tiempo en que menos piensa en el prójimo. Usted no ve a las personas cómo están en su celular. Y estamos nosotros con cualquiera, hoy estamos hasta en cualquier reunión, hermano. Estamos comiendo, compartiendo, y estamos con el espejito mágico. Ese espejito que nos hace ver lo que nosotros querramos. No pensamos en nadie. Ay, y cuando nos interrumpen, cuando nosotros estamos viendo el celular, hermano, amadores de sí mismos. Es cuanto más se está cumpliendo esa palabra. Segundo dice, avaros. Para la avaricia, definitivamente es querer acumular yo riqueza. Estoy pensando en el celular, y también como yo hago, lo que más nos gusta ver es cómo hago para conseguir un empleo u otra cosa que me haga generar más dinero. Estamos pensando solamente en riquezas. Tercero, vanaglorioso. Dice la Escritura, dice mismo, que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si amáis al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué son esos deseos? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El cuarto, oye, pero es que es como si el apóstol Pablo se hubiera dado cuenta que lo está pasando aquí, en estos tiempos. Un espejito ahí, un huequito se metió en el 2000 años después. Dice, soberbios. Oye, una soberbia, si tú crees que todo lo sabes porque tienes la información, ¿quién te puede dar clases a ti? Nadie. ¿Cómo? Otra vez me van a hablar de lo mismo. Nadie quiere saber sino cosas nuevas.
A ver, ¿qué cosa me vas a decir? No sé, yo lo sé. Una soberbia, hermano, increíble. Y dice, blasfemos, porque la palabra de Dios, eso está fuera de contexto. ¿Cómo vamos a creerle a la Biblia? Eso cuando fue hace más de 2000 años. Pero te está diciendo cómo eres. Sexto, desobedientes a los padres. Mire, hermano, yo creo que hoy en día es cuanto más vemos esta situación. Una desobediencia. Oye, pero por favor, puedes ir para tal lugar. No, una hora más tarde. Yo nada más apago el wifi y enseguida me hacen caso. Eso no puede ser, hermano. Séptimo, ingratos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿De qué yo tengo que agradecer? Mire, yo tenía un amigo que era tan ácido que me decía que yo le decía gracias, y que, pero ¿por qué ese es mi trabajo? Estábamos haciendo un trabajo juntos y digo, oye, muchas gracias. ¿Y por qué tengo que agradecer? ¿Por qué me tiene que agradecer si ese es mi trabajo? Era tan, así le decía a la gente, era tan ácida que hablaba así. Hermanos, porque no creemos que somos, no, imagínense, si no somos agradecidos con el prójimo, ¿cómo vamos a agradecer a Dios de todo lo que nos da? Tiene vida, hermano. ¿Cómo corre en su sangre? ¿Cómo está bombeando esa sangre? Porque el Señor quiere. ¿Cómo usted puede pensar y está prestando atención? Por la capacidad que Dios le da. Hermanos, demos gracias a Dios por todo. Sin impíos. La impiedad reina en este tiempo. Piedad. ¿Para qué? ¿En qué nos sirve ser piadosos? Entre más impíos, mejor. Imagínense, nos van a coger de bullying, porque antes era congueo, ¿se acuerdan? Antes el bullying llamaban congueo. Pero piadoso es para el amor, el poder de Dios. Dice también, sin afecto natural. Mire, hermano, ¿por qué es tan difícil que nosotros nos demos un abrazo? ¿Por qué es tan difícil que usted le dé un abrazo a su primo, a su hermano, a su compañero de trabajo? Eso es casi imposible. No hay afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El mundo está, estos hombres, miren, esto, y fíjese que usted puede estar, nosotros podemos estar en la lista de algunos. Hermano, no practique eso, porque el que practica esta cosa es perverso, dice la Escritura. De los tales evita, a los tales evitemos. Imagínense lo que está diciendo el apóstol. Pero ¿por qué? Porque estos hombres no tienen algo especial que usted sí tiene. Y es el amor de Dios. Mire, 1 Corintios capítulo 13. Esta es la clave para diferenciar. Yo he estado escuchando que con el tema de allá en Israel, como están pasando estos eventos fuertes, están llamando al arrepentimiento. ¿Usted ha escuchado ese sonido de trompeta que suena con el shofar? Es un sonido de trompeta fuerte que llama a la adoración y al arrepentimiento. Ahora mire, 1 Corintios capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, hermano, usted por las personas puede tener hasta renombre, usted puede sonar muy bonito, puede tener una belleza física especial, pero hermano, si usted no tiene amor, de nada le sirve. De nada le sirve. Porque el amor, porque Dios es amor, y se necesita tener a Dios. Ahora, ¿cómo los cristianos, hermano?
reconocemos que, o entendemos que tenemos a Dios. Esto es clave. Cuando yo entendí eso, yo crecí un escalón. Bueno, ya casi fue. Eso es lo que nosotros estamos llamados a presentar al mundo. Hermano, porque Dios quiere que el mundo conozca del amor, que el mundo tenga ese amor en su corazón, porque es lo que nos distingue. No es porque usted sea bueno, es precisamente porque Dios lo hace bueno, si usted lo entrega a su corazón. Entonces, desde el momento en que aceptamos a Cristo Jesús y creemos en Él, entonces Dios nos da la potestad, ese poder, ese amor para ser llamados, o hechos, más bien, ser hechos hijos de Dios. Ahora, yo le voy a dar un ejemplo de estos hombres, porque siempre en la Biblia nos dan algunos modelos que nos enseñan. La Biblia dice que el Antiguo Testamento y la palabra en la ley dice que es un ejemplo para nosotros. Y en aquellos tiempos había un rey que era joven y pusilánime, dice así la Escritura. Esa palabra no la es tan conocida. Para usted, hermano, usted lo conoce, usted sabe lo que es una persona pusilánime. Mire, el pusilánime hoy en día es como viven la mayoría de los jóvenes que no quieren esforzarse. Un pusilánime es una persona sin valor, sin esfuerzo, que se la pasa tirado en la cama, vaguito. Un nini. Eso es un pusilánime. Y había un rey especial, hijo del rey más sabio que existió en Israel. ¿Sabe quién era? Salomón. Y no supo educar a su hijo correctamente. Vamos a leer. En Crónicas, capítulo 12. Fíjense que lo había escrito, pero no lo escribí. Déjeme un momentito de buscarlo. Creo que es segunda de Crónicas. Mire, pero yo quiero hablarle de este hombre. Ese hombre se llama Roboam. Ese es el hijo de nuestro amado hermano. Pues yo le llamo, es nuestro amado, porque hermano, tiene el proverbio. Los proverbios lo escribió Salomón. Pero qué cosa que no. ¿Cómo este hombre le salió así? ¿Cómo ese hijo le salió así? Segunda de Crónicas, capítulo 12. 12, capítulo 12. Mire, fue tan pusilánime que lo invadió un faraón, un rey de Egipto. Parecía como que se contrajera la Biblia, pues dice, a estos hombres nunca más lo veréis. Pero Dios permitió que un rey que se llama Sisac viniera con todo su ejército e invadiera Jerusalén. Pero este hombre había hecho cosas muy malas. Una de las cosas malas que hizo fue que en el tiempo del rey Roboam, dice que comenzó la gente a hacerse sodomita. Permitía el sodomismo. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Porque hay alguna gente que no sabe qué es eso. Echarse con varón y mujer con mujer. Entonces, eso era algo que nunca pasó, nunca más pasó. Bueno, pasó primero con la tribu de Benjamín, pero mucho tiempo atrás, en el tiempo de los jueces. Pero se repitió en el reino de Israel. Imagínense lo que estamos hablando. Y no solamente en ese tiempo lo invadió Sisac, el faraón, sino que también se dividió el reino de Israel entre el reino del sur, que eran ellos, que era la tribu de Benjamín y
y de Judá, y entonces se vinieron el reino del norte, que se estableció en Samaria, bueno, lo que conocemos en Samaria, después, pero a través del rey Jeroboam. Las 10 otras tribus, de las 12 tribus de Israel, fueron al norte. Y eran por este tema. Dice, era un rey joven y pusilánime. Hermano, Dios no quiere que seamos así. Porque también nosotros podemos entrar, estamos con el celular y con la... Mire lo que nos está mostrando Dios. Mire el versículo. Vamos a leer poco. Porque... Sí, pero esa es la confirmación de lo que dije. Pero yo lo que quiero es ver lo que pasa con el testimonio de Roboam. Roboam se arrepiente, fíjese. En el versículo 12:9 dice, subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó escudos de oro que Salomón había hecho. Imagínense, el esplendor todavía que se podía conservar, se lo llevaron los egipcios. Por eso que podemos entender que allá también hay mucho oro, pero es que también allá, hermanos, se lo tomaron el rey Isaac. Y dice que en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los guardias y lo llevaban y después lo volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, mire hermano, mire esto que fue lo que me tocó mi Señor. Y cuando el capítulo 12, versículo 12, cuando él, Roboam, el rey Roboam, se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Un poquito de misericordia ahí permitió que... Por eso, hermano, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios quiere, hermano, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exhortará cuando fuere el tiempo. Un poquito de humillación que el Señor pudo ahí resistiéndolo. Se humilló entonces el hombre y Dios aplacó su ira y no permitió que se destruyera. Hermano, todos nosotros estamos llamados a humillarnos. Humíllese. ¿Por qué usted tiene que pasar por más problemas para darse cuenta que Dios quiere que usted se humille delante de Dios? Y fíjese, entonces, fortalecido pues, Roboam reinó en Jerusalén y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. 17 años reinó. Ciudad en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam, Naamá, amonita. Este es el versículo que quiero darle, el 14. Miren. E hizo lo malo, ni eso no le bastó. Pero ¿qué es lo que pasó? Si tú debías humillado, hombre de Dios. Roboam. Pero hizo lo malo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué hizo lo malo? Porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. En Daniel, capítulo 10, versículo 12, Daniel da un testimonio de cómo se debe hacer, cómo se debe humillar delante de Dios. Desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte en mi presencia y dispusiste tu corazón a buscarme, por esa causa yo he venido. ¿No dice así? Vamos a Daniel capítulo 10, versículo 2. Los hermanos me miraron así como que no lo dice así exactamente, pero es que lo transvertí. Versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
Y esto se repite. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos, hermano? Para no parecernos a estos hombres de los últimos tiempos. Disponer nuestro corazón a entender y humillarnos en la presencia de nuestro Dios. Hermano, amemos, busquemos al corazón, de corazón al Señor. Si es cierto, tenemos libertad para hacer muchas cosas, pero hermano, busquese la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso lo dijo el Señor. Hermano, está retumbando en nuestros corazones todos los días. Hagamos la voluntad de Dios. Porque en el momento que usted no disponga su corazón a hacer lo bueno, a hacer la voluntad de Dios, ¿qué le va a pasar? Va a ser lo malo. Y puede ser que usted se arrepienta y Dios aplaque su ira. Pero va a conocerse su testimonio malo. Ese es el ejemplo del rey Roboam. Y no quisiéramos que eso aconteciese con ninguno de nosotros. Este es el ejemplo que el Señor nos trae hoy para entender que definitivamente tenemos que dar a conocer el mensaje del amor de Dios a todos los hombres. Amén. Busquemos al Señor de todo corazón. Humillémonos delante de la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere el tiempo. Vamos a orar, hermano.